buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, tomando todas las debidas precauciones que la Secretaría de Salud nos ha dicho, que guardemos nuestra sana distancia, utilizar cubrebocas, gel antibacterial, lavarnos las manos por lo menos una vez cada media hora, una hora, y pues más que nada cuidar a nuestros viejitos, ¿no? Porque son los principales que se pueden infectar más rápidamente de lo que es esto del COVID-19. Bueno, chicos, vamos a empezar, ¿ok?, con nuestra clase, que es procesal penal. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la etapa meramente de juicio oral. Para los que no me conocen, su servidor es el maestro Juan Carlos Castañeda Dorantes, de la Universidad de Ensenada, Campus San Quintín. Vamos a empezar. Primero que nada vamos a recordar lo que hemos visto respecto a las etapas anteriores a lo que es el juicio oral. Vamos a ver aquí respecto a nuestras diapositivas, y recordando que existen 3 etapas en el procedimiento penal. Una llamada la etapa de investigación, la otra es nuestra etapa intermedia, y la última etapa, que es la meramente llamada juicio oral. Cabe hacer mención que en teoría pocos de los delitos o pocos de los procedimientos llegan a esta última etapa. ¿Por qué? Pues a partir de la reforma del 2008 que se implementó a nivel nacional, lo que se quiso hacer es que existieran etapas o medios de solución alterna a conflictos. Entonces, vemos dentro del procedimiento que lo que no se quiere es malgastar fondos o perder tanto tiempo en lo que es un procedimiento. Obviamente que sin violentar las garantías individuales o los derechos fundamentales de cada individuo. Entonces, vemos que nuestro procedimiento penal está iniciando con una denuncia o querella respecto a la etapa de investigación. Después de esa denuncia o querella, vemos los pasos que se debe de seguir para que exista un cierre de investigación. Pasar así a la formulación de acusación, iniciando la etapa intermedia, y dicha etapa intermedia finalizando con un auto de apertura a juicio oral. ¿Ok? Cabe hacer mención, como lo hemos visto en diferentes clases, que en la etapa de investigación y en nuestra etapa intermedia forzosamente tiene que estar el juez de control, mencionando que si falta alguna de las partes se tendría que posponer la audiencia o esperar a que las partes estén. ¿Por qué? Pues obviamente porque es necesario para el procedimiento, ¿no? Vemos también que en la etapa propiamente de juicio, lo que está en verde en nuestra diapositiva, estamos hablando de que esa etapa la ve un tribunal de enjuiciamiento, no es un juez de control, son tres jueces. Obviamente que dichos jueces no tuvieron conocimiento de lo que son la etapa de investigación y la etapa intermedia. ¿Ok? Entonces, ¿cómo inicia nuestra etapa propiamente de juicio oral? Inicia con el auto de apertura a juicio oral. ¿Ok? Y concluye con una sentencia. Ok, según nuestro artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice: el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso. Se realizará sobre la base de la acusación, en el que se deberá asegurar la efectividad, vigencia de los principios de inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. Entonces, vemos forzosamente que los principios procesales que se estaban
que se llevaron a cabo desde el inicio del procedimiento penal son de suma importancia también en la etapa propiamente de juicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el desarrollo de nuestra etapa de juicio para ir agarrando enfoque? Bueno, aquí en esta diapositiva vemos toda la etapa y todo lo que es el procedimiento, ¿ok?, de juicio oral. Y lo que les mencionaba, en las dos primeras etapas está el juez de control, en la última, que es de juicio, es el tribunal de enjuiciamiento. ¿Cómo inicia? Pues obviamente con el auto de apertura a juicio oral. Después se va a abrir la audiencia, ¿ok? Después de toda la audiencia del desahogo de pruebas, ¿ok?, seguirá una audiencia de lectura de sentencia y después una audiencia de individualización de sanciones. Pudiera existir algún tipo de recurso, pero lo conocerá el tribunal de juicio oral. Entonces, conforme a lo que les acaba de leer respecto al artículo 348 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cuáles son los principios? Igualdad, las partes deben de ser iguales ante el juez, ¿ok? No porque sea el hijo del presidente va a tener más importancia en el procedimiento penal. Las partes deben de ser iguales, ¿ok? Inmediación, forzosamente debe existir la relación entre el juez y las partes, ¿ok? Es muy importante que en estas audiencias, desde la etapa de investigación hasta el final de lo que es el juicio oral, es muy importante que se encuentre el juez, porque si no, pues todas las audiencias se van a declarar nulas o inexistentes, ¿no? Principio de publicidad, forzosamente nuestra Constitución y asimismo nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que todo procedimiento penal y todas las audiencias serán públicas. ¿Qué quiere decir? Que puede entrar cualquier persona. Puede entrar un estudiante de Derecho, un estudiante de Criminología, puede entrar la prensa, puede entrar algún interesado, etc. Ojo, salvo que sea un delito de alto impacto, por ejemplo, de crimen organizado, una violación, en los que el tribunal considere que es necesario que las audiencias se lleven a puerta cerrada, ¿ok? También debe de existir el principio de contradicción, que las personas pueden debatir y contradecir el dicho de la otra. Principio de continuidad, el cual nos dice que las audiencias deben de ser llevadas continuamente, no como en el antiguo proceso que se desahogaba una testimonial, por ejemplo, hoy que es 3 de julio, y la próxima testimonial se desahogaría dentro de unos 2 o 3 meses. ¿Por qué? Pues obviamente que existía o existe carga, mucha carga en los juzgados, entonces pudiera decirse que por eso las audiencias se tardaban tanto. En la etapa del juicio oral del nuevo sistema, forzosamente deben de ser continuas. Si hoy no se terminaron de desahogar todas las audiencias, todas las diligencias, todas las pruebas, se desahogarán al otro día, ¿ok? Y tiene que ver mucho con el principio de concentración. Seguimos. Artículo 349 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice: el Tribunal de Enjuiciamiento, una vez que reciba el auto de apertura a juicio oral, deberá establecer la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de 20 ni después de 60 días naturales contados a partir de la emisión del auto de apertura a juicio. Se citará oportunamente a todas las partes para asistir al debate. El acusado deberá ser citado por lo menos con 7 días de anticipación al comienzo de la audiencia. Entonces, forzosamente tiene 5 días después de que es puesto a disposición el acusado. Entonces, vemos que este artículo es muy claro. Tiene que citar a todas las partes, pero antes de 7 días de que inicie la audiencia, el imputado también tiene que ser citado, tiene que ser notificado. ¿Por qué? Porque si no, entonces se tendría que cambiar la audiencia. Y entonces estamos viendo que se supone que el juicio oral debe de ser
y debe de cumplir principios constitucionales de una justicia pronta y expedita. Entonces, si se retrasa por algo, estaríamos incumpliendo por razones ajenas al tribunal que se imparta justicia pronta. ¿Ok? Seguimos. Artículo 350 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales dice: los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como tribunal de enjuiciamiento. Lo que les mencionaba, si el juez de control vio o estuvo a cargo, se pudiera decir, de las audiencias en la etapa de investigación, que son el de control de detención o formulación de imputación, asimismo en la etapa intermedia, ¿ok? Ese juez de control no puede ni debe estar en ¿dónde? Pues obviamente en el tribunal de enjuiciamiento. Se nombrarán otros 3 jueces de control que van a formar parte de ese tribunal, pero no es el que conoció el asunto o la causa en las etapas anteriores. Seguimos. ¿Cuándo se puede suspender el procedimiento? Dice: la audiencia de juicio podrá suspenderse en forma excepcional por un plazo máximo de 10 días naturales. ¿Cuándo? Se debe resolver cuestión incidental que no pueda, por su naturaleza, resolverse en forma inmediata. ¿Ok? Puede ser cualquier caso. Número 2, dice: tenga que practicarse algún acto fuera de sala de audiencias. Número 3, no comparezcan testigos, peritos o intérpretes. Deba practicarse una nueva citación y sea imposible o inconveniente continuar el debate hasta que ellos comparezcan, incluso coactivamente por medio de la fuerza pública. Número 4, él o los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, el acusado o cualquiera de las partes se enfermen a tal extremo que no puedan continuar interviniendo en el debate. 5. El defensor, el Ministerio Público o el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de la fracción anterior. ¿Ok? Entonces, vemos que sí se pueden suspender, pero por un plazo máximo de 10 días, no puede ser más. ¿Ok? Y la última hipótesis nos dice que existe una catástrofe, algún tipo de inundación, algún clima meteorológico, como es el caso o los problemas de salud que estamos teniendo, se pudiera suspender, obviamente, que la audiencia de juicio. Según nuestro artículo 53, en todas las audiencias se debe de dirigirse con todo respeto, ¿ok? Nos dice: toda persona que altere ese orden en las audiencias podrá ser acreedora de una medida de apremio. ¿Qué es una medida de apremio? Puede ser una multa, hasta puede ser un arresto, depende de lo que se cometa en la audiencia. Dice: antes y durante las audiencias, el imputado tendrá derecho a comunicarse con su defensor, pero no con el público. Entonces, vemos que si bien es cierto, puede meterse o introducirse en la audiencia cualquier persona, también es cierto que no pueden hablar con el propio imputado, con él o con los imputados. Si alguna persona del público se comunica o intenta comunicarse con alguna de las partes, podrá ser retirada de la audiencia e imponerle una medida de apremio. Obviamente, ¿por qué? Porque está interrumpiendo, está alterando lo que es el propio procedimiento. ¿Quiénes no pueden pasar? Según el artículo 55 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto, dijimos que las audiencias son públicas, pero también es cierto que existen ciertas restricciones. ¿Quiénes no pueden pasar? Personas armadas que porten objetos peligrosos o prohibidos, personas que porten distintivos gremiales o partidarios. ¿Por qué? Porque puede que si bien es cierto, no hablen las personas, pero, ¿cómo se puede decir? ¿Cuál es la palabra? Intimiden a los testigos, intimiden a alguna de las partes con el puro logotipo de la institución o del partido político que se trate. Es por eso que en las audiencias, cuando nos ha tocado ir por parte de la escuela,
nos han dicho que debemos de tapar lo que es nuestro logotipo. ¿Para qué? Para así poder introducirnos a la audiencia. Los medios de comunicación deben de abstenerse a grabar y transmitir. Y pues obviamente que es a criterio del juez o el tribunal limitar el ingreso del público. ¿Quién puede pasar y quién no puede pasar? ¿Qué es lo que deben de hacer cada uno de los asistentes en el juicio, en la etapa de juicio? Pues obviamente deberán permanecer respetuosamente en silencio, no portar armas, no grabar imágenes de videos, sonidos o gráficas y no adoptar un comportamiento intimidatorio o provocativo contra el decoro. ¿Ok? Entonces, vemos que en las audiencias las personas o los asistentes que no son parte en el juicio deben de estar de una manera tranquila y respetuosa. No uso de celulares, prohibición de cámaras fotográficas, ya lo habíamos mencionado. Lo de publicidad ya lo había mencionado. Seguimos, apertura de la audiencia de juicio, según el artículo 391 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 391? Nos dice: en el día y la hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida verificará la presencia de los demás jueces. O sea, estamos viendo que el juez presidente va a ver que estén los otros dos jueces. De las partes, obviamente que el imputado, Ministerio Público, ¿ok? Si está el ofendido. Dice, de los testigos, peritos, intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, todas las pruebas. ¿Ok? Y la declarará abierta, si es que existen y están todas las partes y todo lo que mencionamos con anterioridad. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella. Dice, cuando el testigo o perito no se encuentre presente al iniciar la audiencia, pero haya sido debidamente notificado para asistir en una hora posterior y se tenga la certeza de que comparecerá, el debate podrá iniciarse y asimismo el juzgador que presida la audiencia de juicio señalará las acusaciones que deberán ser objeto del juicio contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a que hubiesen llegado las partes. Entonces, ya vimos lo que son los acuerdos probatorios. Son pruebas, si bien es cierto, no son necesarias, pero pudieran ser redundantes, ¿ok? Que las partes dijeron, son 10 testigos que les constan los mismos hechos, entonces las partes dicen, ¿sabes qué? Es muy sobreabundante esa prueba, vamos a tomar en cuenta nada más el testimonio, por ejemplo, de 3 o de 2 testigos, ya que esos 10 testigos van a alargar el procedimiento y lo van a hacer aún más tedioso, ¿ok? Entonces, vemos que aquí ya se está abriendo la audiencia, vemos que existe un juez presidente que va a dirigir toda la audiencia. Asimismo, vemos que ese mismo juez deberá acreditar que existan todas las partes que deben de estar en el juicio, asimismo las pruebas que se deben de señalar. ¿Cómo debe de asistir el imputado a las audiencias y más que nada a la audiencia de juicio oral? Dice, asistirá a la audiencia libre en su persona y ocupará un asiento al lado de su defensor. ¿Qué es esto? En ninguna manera debe de estar encadenado o esposado ni de pies ni de manos. Para eso, en la audiencia debe de estar acompañado también de un guardia de seguridad de la policía estatal. Dice, solo en los casos excepcionales lo pondrán en un cubículo aislado en la sala de audiencias. ¿Por qué? Porque puede que exista el temor fundado que esta persona se extraiga de la acción de la justicia o porque sea muy violento. ¿Para qué? Para que no cause temor a el ofendido o a la víctima y asimismo a los testigos. Dice, el imputado tendrá derecho a declarar durante cualquier etapa del procedimiento, según nos dice el artículo 114 de nuestro Código Nacional
de procedimientos. Entonces, ¿qué es esto que puede declarar en cualquier momento? Sí, puede declarar desde la etapa de investigación hasta antes que exista una sentencia. ¿Ok? Entonces, vemos que si él quiere declarar en ese momento, antes de que se desahoguen las pruebas, puede hacerlo y se le tomará en consideración respecto a su sentencia. La declaración del acusado en el juicio, según el artículo 377, podrá rendirla en cualquier momento durante la audiencia, libre o que conteste preguntas de las partes. ¿Quiénes son las partes? Puede ser el defensor o puede ser el agente del Ministerio Público. Asimismo, nos dice el artículo 377 que el tribunal, que esto es los 3 jueces o el órgano jurisdiccional, puede formularle preguntas para aclarar su dicho. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que el tribunal no haya escuchado bien o en su defecto aclare algún punto a su favor, ¿no? Dice, deberá declarar sin el uso de instrumentos de seguridad, como lo mencionamos, sin sus esposas, salvo sea indispensable para evitar su fuga o daños a otras personas. Si conocen que el imputado es violento o creen que se va a escapar en ese mismo acto de la audiencia, entonces pudiera darse el caso que sí se le coloquen dispositivos de seguridad. Mientras tanto, no, porque es un derecho fundamental y una garantía constitucional. Dice, si decide no declarar, ninguna declaración previa puede ser incorporada como prueba. Esto es, primero que nada, no se le puede tomar declaración al acusado, al imputado. ¿Por qué? Porque si esa declaración no fue hecha con su abogado, esa declaración es ilícita, es nula, no sirve de plano, ¿ok? Y si existiera algún tipo de declaración ante la policía ministerial, no debe de tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque no fue conforme a las bases del artículo 378 de nuestro Código Nacional. Seguimos, artículo 379 nos dice, el curso del debate, el acusado tendrá derecho a solicitar la palabra en cualquier momento y asimismo el acusado podrá durante el transcurso del debate hablar libremente con su defensor. ¿Por qué? Porque él es el que lleva la defensa del mismo, él es el que lo está defendiendo. Entonces, estaríamos violando un principio constitucional si lo privan de hablar con su abogado defensor. Bueno, vamos a entrar a lo que son los alegatos de apertura. Artículo 394. ¿Qué son los alegatos de apertura? ¿Ok? El alegato de apertura es la forma en que el abogado defensor pudiera ser, o en su defecto, el agente del Ministerio Público como órgano acusador, como órgano fiscal, va a hacerle saber su teoría del caso al tribunal. ¿Qué es nuestra teoría del caso? Pues obviamente una narración jurídica de los hechos que acontecieron, ¿ok? Y de los hechos que se van a probar dentro de la audiencia de juicio oral. Entonces dice, abierto el debate, nuestra diapositiva dice, el Ministerio Público hará una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrar, obviamente, sus alegatos de apertura y su teoría del caso. El asesor jurídico de la víctima también pudiera exponer que unos alegatos de apertura, si no pudiera sumarse a los expresados por el agente del Ministerio Público. Asimismo, terminando el asesor jurídico, el defensor expondrá sus fundamentos de defensa en forma concreta y oral. ¿Ok? Entonces, lo que les mencionaba, esos alegatos de apertura deben de estar fundamentados y deben de estar pegados a lo que nosotros conocemos como la teoría del caso, que es más que nada el relato de los hechos y de la ley integrada por proposiciones fácticas y teóricas y jurídicas. Entonces, aquí yo siempre les digo en clase que tomen en consideración. Vamos a ver, no sé si recuerdan ustedes, alumnos y alumnas,
cómo se hacen las trenzas. Yo me acuerdo que una vez que fui a la Ciudad de México vi a una señora cómo le hacía unas trenzas a una niña. Una trenza normal se hace con 3 tipos de mechones, ¿ok? Para poder hilarlos perfectamente y que quede una trenza perfecta. En el caso de la teoría del caso, es igual, ¿ok? Va a decir, ¿pero cómo van a enredar? No es de que vamos a enredar físicamente, ¿ok? Vamos a establecer un cordoncito que se llaman hechos, un cordoncito que se llaman pruebas, y después de esas pruebas vamos a tener otro cordoncito, pero que es el más importante, que es el fundamento jurídico. ¿Qué es lo que dice la ley? Si mezclamos bien lo que son los hechos, lo que son las pruebas y el fundamento jurídico, tendremos una excelente teoría del caso, y la cual, al momento de hacerla llegar a los juzgadores o al tribunal de enjuiciamiento, vamos a hacer que reaccione ante nuestra teoría del caso y nos ponga atención, ¿ok? Entonces, vemos que nuestra teoría del caso está compuesta, para pasar a este tema, por hechos, por pruebas y por un fundamento jurídico. Nos dice, en el nuevo sistema de justicia acusatorio, las partes definen la verdad histórica a través de la construcción de un relato, nuestra teoría del caso. Es por eso que les digo, ¿qué pasó? Los hechos. ¿Cómo lo demuestro? Las pruebas. ¿Y cuál es el fundamento jurídico? La ley, el Código Penal. Pudiera decirse, ¿qué pasó? Hechos, Pedro golpeó a Juan. Pruebas, Antonio los vio. La cámara de seguridad también los vio. Fundamento jurídico, lesiones. O en su defecto, dependiendo quién sea el que va a abrir su teoría del caso, puede ser lesiones o tentativa de homicidio, dependiendo, ¿no? Dependiendo, obviamente, cuál es la teoría del caso. Entonces, algunas recomendaciones para nuestros alegatos de apertura. No se debe argumentar, no es el momento para emitir conclusiones, aún no se tiene nada probado. Solo se debe prometer lo que se cumplirá. No se debe sobredimensionar los alcances de la prueba, que se presentará afectada, obviamente, nuestra credibilidad. También, asimismo, no se deben emitir opiniones personales. Por ejemplo, yo creo que el imputado o el acusado la violó o la robó. ¿Ok? Entonces ya estamos esgrimiendo nuestros puntos de vista y entonces perdemos credibilidad ante el tribunal. Seguimos. Tratar de personalizar el conflicto, tratar de humanizarlo, ¿ok? Dice por ahí un libro, no recuerdo el autor, que al tratar de humanizar o personalizar el conflicto es de quitarle el término acusado, ¿ok? Entonces, si Pedro fue acusado por Juan, entonces vamos a decir, el señor Pedro Pérez fue acusado injustamente, etc. Entonces vemos que lo vamos a personalizar, no vamos a decir, el acusado, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos llegar a la sensibilidad de los jueces para que nos crean sobre nuestra teoría del caso. Seguimos rapidito porque se nos está yendo el tiempo. Los alegatos de apertura, ¿cómo deben de estar estructurados? Debe de existir una introducción, deben de existir lo que les comentaba, la presentación de los hechos, y debe de existir también la presentación de las pruebas, se pudiera decir. Fundamentos jurídicos también, se deben enunciar las disposiciones sustantivas y adjetivas que fundamentan su teoría. ¿Qué delito es? ¿En qué delito encuadra? Y también debe de existir una conclusión, se debe concluir con una petición concreta de lo que será la realidad de nuestro juicio. Seguimos. Artículo 359 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestro artículo 359, a la letra nos dice, valoración de la prueba. El Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia
en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se detuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en dicha resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de la culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado. Entonces, ¿qué es lo que nos maneja aquí? Nos dice, para toda sentencia del tribunal debe venir aparejada con una explicación concreta de cómo se valoró todas y cada una de las pruebas. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder decir si es culpable o es inocente. Culpa o absuelve al acusado de lo que se le acusa, válgame la redundancia. Ojo, lo que nos maneja aquí es un principio de derecho penal. Nos dice, en caso de que exista duda, ¿qué es lo que va a pasar? Pues obviamente se debe de absolver al imputado, se debe absolver al acusado. ¿Por qué? Porque si no estuvieran violando todos los derechos fundamentales y garantías individuales del mismo acusado. Tiene que ver mucho con el principio de derecho penal, que es el llamado indubio pro reo. Seguimos. Pruebas en el juicio. ¿Y cuáles son los medios principales de prueba? Según el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales está la testimonial. También está, según el artículo 368 de nuestro Código Nacional, la prueba pericial. Asimismo, según el 380 del mismo ordenamiento jurídico, está la prueba documental y otras pruebas mencionadas por el artículo 388 del mismo ordenamiento jurídico. ¿Cómo se van a desahogar las pruebas? Dice recepción, pero ¿cómo se van a desahogar? Según el artículo 395 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Dice, cada parte determinará el orden en que se desahogarán sus medios de prueba. O sea, cada una de las partes va a ver si mete primero las periciales, después los testimoniales, después lo que se le ocurra. Pero el orden de desahogo dice, corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público. Después, a la víctima u ofendido del delito. ¿Ok? Porque puede que existan, acuérdense que está el órgano acusador, que es el Ministerio Público, pero también está el asesor jurídico de la víctima o del ofendido, que también puede realizar sus alegatos de apertura y de asimismo puede, ¿ok?, ofrecer medios de prueba diferentes a los que ha ofrecido, obviamente, que el Ministerio Público. Y por último, dice, finalmente, los de la defensa. ¿Por qué? Pues obviamente porque así nos lo marca la ley, ¿ok? Al último, la defensa se debe de preparar con sus pruebas, ¿ok? Toda la audiencia, como lo dice el último párrafo, será oral, ¿ok? No hay de que vamos a escribir, de que esto o que el otro, no. Toda la audiencia se debe de desarrollar oralmente. Ojo, a no ser de que exista alguna prueba documental que en ese momento se tenga que leer, ¿ok? Pero obviamente la predominancia de esta audiencia forzosamente tiene que ser la oralidad, porque acuérdense que es uno de los principios claves de este sistema de justicia. Vamos a pasar. Vamos a ver que dentro de todo lo que es el procedimiento se van a desahogar todas y cada una de las pruebas. Vemos también
que forzosamente se tiene que realizar varios tipos de preguntas, ¿ok? Se debe desarrollar primero un interrogatorio, dice disposiciones generales del interrogatorio y contrainterrogatorio según el artículo 371 del mismo ordenamiento. Dice, antes de declarar, los testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, oír o ser informados de lo que ocurre en la audiencia. ¿Por qué? Pues obviamente que si están en el desahogo de otra testimonial, van a decir lo mismo que dijo el otro testigo. Entonces, forzosamente la autoridad los tiene que separar. Les va a pasar asistencia al inicio de la audiencia, pero los tendrá que colocar en otro lugar que no sea en la misma sala. ¿Para qué? Para que se vayan llevando y se vayan desahogando todas y cada una de las pruebas, ¿ok? ¿Para qué? Para que no exista ningún tipo de confusión respecto a los testigos. Asimismo, a los testigos se les protestará conducirse con la verdad. Acuérdense que es un delito llamado falsedad de declaraciones ante una autoridad. Entonces, si ellos protestan conducirse con verdad y no lo hacen, están cometiendo un delito. Ojo, se tiene que comprobar que se cometió el delito en su momento, ¿no? Asimismo, a los peritos y testigos también se les tiene que protestar que se conduzcan con verdad, ¿ok? Van a ser forzosamente los testigos y los peritos van a ser interrogados personalmente, ¿ok? ¿Cómo debe de desarrollarse según el artículo 372 dicho interrogatorio? Primero lo va a interrogar la parte que propuso a ese testigo o a ese perito. Después va a existir un contrainterrogatorio de la parte contraria. Entonces, ¿qué es esto? Si el abogado defensor propuso un testigo, el abogado defensor lo va a interrogar, ¿ok? El abogado que está defendiendo al acusado. Pero después de que termine dicho interrogatorio, va a existir un contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía, o sea, del Ministerio Público. Dice, cuando no hayan sido liberados se les podrán formular preguntas. Después del contrainterrogatorio, el oferente podrá repreguntar y asimismo la contraparte. Ojo, solamente podrán contrainterrogar y repreguntar por alguna cosa que haya quedado inconclusa, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no se va a hacer una cadena muy larga de interrogatorios y contrainterrogatorios, repreguntas y otra vez contrainterrogatorios, y vamos a ver que esto se va a hacer muy tedioso. Entonces, ¿qué es lo que se debe de tratar de hacer? Hacer preguntas lo más fácil posible para el testigo o para el perito. ¿Cuáles son las preguntas permitidas? Deberán formularse según el artículo 373 de manera oral y versará sobre un hecho específico, ¿ok? Preguntas sugestivas, dice la contraparte a quien ofreció el testigo en contrainterrogatorio. Dice, preguntas prohibidas, son ambiguas o poco claras, conclusivas, impertinentes, irrelevantes, argumentativas, tendientes a ofender a los testigos o peritos o coaccionarlos, también a testigos y peritos. Tenemos ejemplo, dice, ejemplo de una objeción al interrogatorio. Sugestivas, aquellas que contienen la misma respuesta. ¿Ok? Entonces, es un ejemplo. Vamos a decir que el testigo vio el arma de fuego. Bueno, vio el arma homicida. ¿Ok? Entonces, la pregunta sugestiva en este lugar sería, ¿usted vio el revólver? Pues le estás diciendo al mismo testigo que es un revólver. Pudo haber sido una escopeta, pero tú le estás diciendo que es un revólver, o la parte contraria le está diciendo que es un revólver y lo está haciendo que responda lo que él quiere. Entonces, es una manera de objetar esa pregunta porque viene inmiscuida la respuesta. Otro ejemplo dice, ¿el señor Pérez es un buen padre, buen vecino, buen trabajador? Pues obviamente que ahí mismo le estamos dando la respuesta.
Las preguntas abiertas, ¿cómo deben de ser? Dice, en ellas el testigo formula su respuesta de manera directa, general. A través de ellas se evalúa el conocimiento de los hechos por parte del testigo. Ejemplo de pregunta, ¿qué hizo el 13 de octubre? No le estás dando la respuesta. ¿Qué sucedió después de que abandonó el salón de fiestas? Estás dando pie a que el testigo o el declarante vaya de una manera continua dando sus respuestas sin coaccionarlo. ¿Ok? Ejemplo de preguntas de transición. Dice, permiten al testigo ir reconstruyendo los hechos. Es la manera de mover al testigo de un tema a otro sin que se pierda. Ejemplo, dice, señor López, ahora le preguntaré de su relación con el acusado. Le estás hablando de un tema diferente y después le cambias a que vamos a ver con la relación del acusado. Asimismo, el otro ejemplo dice, señora Gómez, ahora situémonos el 13 de octubre en la casa de la víctima. ¿Ok? Le puedes estar hablando de otras cosas al testigo, pero lo tienes que traer a los hechos. ¿Ok? Seguimos. Ya vamos creo que son de los últimos temas, ya para terminar. Vamos a hablar de los alegatos de clausura y cierre de debate. Acuérdense, les había dicho que el alegato de apertura tenía que ser como una trencita, donde tenían que estar los hechos, las pruebas y el fundamento jurídico. Entonces, en nuestra teoría del caso, yo les había mencionado que es la forma de hacer saber los hechos al juzgador y asimismo cómo se van a probar. ¿Ok? En los alegatos de clausura va a ser un poco diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que en el alegato de clausura tú le estás diciendo al juzgador lo que pudiste acreditar, o en su defecto, dependiendo cómo sea tu defensa, lo que no acreditó el Ministerio Público, o lo que no pudo acreditar, o lo que acreditó. Puede que no haya acreditado nada, ¿no? Asimismo, el Ministerio Público pudiera decir que el defensor no acreditó sus alegatos de apertura. Entonces, concluido el desahogo de las pruebas, ya no hay pruebas más que desahogar. Ya pasaron las testimoniales, las periciales, las documentales, etc. Nos dice el Ministerio Público, el asesor jurídico y el defensor, ¿ok? Darán forzosamente sus alegatos de clausura, ¿ok? Según nuestro artículo 399. Dice, concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que presida la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al defensor para que expongan sus alegatos de clausura. ¿Qué pasa después? ¿Ok? Dice, acto seguido se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar o duplicar. La réplica solo podrá referirse a lo expresado por el defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o la víctima u ofendido del delito. En la réplica se otorgará palabra por último al acusado y al final se declarará el debate cerrado. ¿Ok? Entonces vemos, se puede recontraargumentar de los alegatos hechos por el Ministerio Público o por el defensor, dependiendo en qué situación estemos. Después, vamos a ver que se le da por última vez la ocasión, si es que no ha declarado el imputado o el acusado, se le puede dar por última vez para que declare. Si no quiere declarar o no quiere decir nada, se va a declarar cerrado, obviamente, que nuestro debate. ¿Qué sigue después de que terminó todo el juicio? Pues obviamente la deliberación. Según nuestro artículo 400, el tribunal de enjuiciamiento, o sea, los tres jueces, ordenarán un receso para deliberar en forma privada, continua y aislada hasta emitir el fallo correspondiente. ¿Cuál es el fallo? Si lo consideran inocente, ¿ok? Esto es absolver al acusado, o si lo consideran culpable. Dicha deliberación no puede exceder las 24 horas. ¿Ok?
Lo que les comentaba, emisión del fallo, según el artículo 401 del Código Nacional, dice la decisión de absolución o de condena. Por un punto número 1, se condena a Pedro Pérez o se absuelve a Pedro Pérez. Después, en ese mismo auto o en ese mismo fallo, la decisión, si se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del tribunal. ¿Qué es esto? Si los 3 lo consideraron inocente o culpable, o si solo 2 lo consideraron inocente o culpable. ¿Ok? Y por último, van a hacer una relación sucinta de los fundamentos y motivos que sustenten dicha sentencia. Acuérdense que para toda respuesta de autoridad también debe de existir un fundamento jurídico. ¿Ok? Entonces debe de existir una narración por parte del tribunal para que fundamente y explique, ahora sí que a los mortales se pudiera decir, por qué tomaron esa decisión los miembros del tribunal. Dice, libre convicción de manera libre, lógica y crítica racional de los medios de prueba. Así deben de tomar los medios de prueba el tribunal. En caso de duda, obviamente, como les comentaba hace rato, siempre se debe de favorecer al acusado. ¿Ok? Dice, no se debe condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. ¿Por qué? Porque puede que el acusado se esté autoincriminando, pero ¿para qué? Para que no afectar la libertad de una persona. Puede ser un ser querido, puede ser un hijo, y se pudiera decir que no pasa o que pasa nada más en el canal de la Rosa de Guadalupe, pero sí pasa, jóvenes. Entonces, forzosamente no se tiene que tomar solamente a consideración la declaración del acusado. No se debe de hacer como en el sistema anterior, que la madre de todas las pruebas o la reina de todas las pruebas era la declaración. En este nuevo sistema se tiene que existir una valoración de las pruebas. Dice, después de la sentencia debe de existir una audiencia de individualización de las sanciones y reparación de los daños. En esa audiencia también debe de existir un alegato de apertura por parte, obviamente, que del fiscal y del defensor, y asimismo, si lo hubiera, del asesor jurídico. Debe de existir también un medio de desahogo de pruebas, obviamente, para ver qué grado de culpabilidad tuvo cada uno de las personas que cometieron el ilícito. Asimismo, debe de existir también los alegatos de clausura y después la sanción a imponer al sentenciado y la reparación del daño. ¿Cuál es la sanción? ¿Cuántos años de cárcel se le dará a los acusados o al acusado y cuánto es lo que se estima la suma de la reparación del daño? Aquí tenemos una síntesis ya para terminar, que es la audiencia de debate. ¿Cómo se inicia? Obviamente con el alegato de apertura por parte del Ministerio Público, del asesor jurídico o del defensor. Después debe de existir el desahogo de pruebas, ¿ok? Testimonial, confesional, pericial, etcétera. Después del desahogo de pruebas debe de existir un alegato de clausura, ¿ok? Hecho por el Ministerio Público, por el asesor jurídico y por la defensa. Después debe de existir un fallo, si es culpable o es inocente. Después debe de existir, ¿ok? La audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, para después que exista la audiencia de lectura de sentencia. Por mi parte es todo, chicos. No sé si exista alguna duda por parte de los que están conectados o si no están conectados, para que demos fin a lo que es esta clase de procedimiento penal. Por el momento no hay ninguna duda, maestro. Ok, pues muchas gracias por su atención, gracias por el apoyo de Universidad de Ensenada, Campus Ensenada, gracias por el apoyo brindado. Reiteramos las medidas que se están tomando. Lávense las manos, chicos, usen gel antibacterial,
Cuiden a las personas adultas mayores, por favor. Esto va a pasar, pero si nosotros nos cuidamos, eviten reuniones, tomen su sana distancia y pues dentro de lo posible nos estamos comunicando por esta vía. Suscríbanse al canal de Universidad de Ensenada. Hay muchas conferencias y muchos videos muy importantes. Ayer yo estaba checando la página en YouTube. Comuníquense, suscríbanse y pues muchas gracias por su atención. Cuídense mucho y hasta la próxima.